Lorena no habría tenido la misma suerte que sus hermanas de tener un padre presente. Por eso, hoy está decidida a cobrar su herencia. Muy buenas tardes. Ahora la sesión doña Lorena y don Cristian, doña Tamara y doña Marión. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Yo vengo acá a exigir a mis hermanas que se venda la casa herencia de mi papá, ya que estos 2 años son las que están haciendo uso económico y usando la casa que es herencia. ¿Cuándo falleció su papá? Hace 2 años atrás, el 19 de marzo. 19 de marzo del 2020. 20. ¿Cuántos herederos quedaron? 6 ¿6 hijos? hijos. ¿Cónyuge sobreviviente? ¿No? No, tiene su conviviente nomás. Ya. O sea, los herederos son 6 hijos. Sí, Y la herencia está compuesta por una casa, dijo usted. sí. ¿Y en esa casa viviría doña Tamara, doña Marión? No. Solo vive Marión, mi otra hermana, mi mamá y mi hermano menor de edad. Ya, o sea, vive Marión, Vanessa, Vanessa, Luis ¿ya? y mi mamá. Su mamá fue conviviente de su Sí, papá, 40 años, más de 40 años de mi papá. ¿Por qué nunca se casó, supieron? Porque estaba casado con la mamá de ellos, nunca quiso darle el divorcio y cuando después podían, mi papá se enfermó y fue muy poco el tiempo, no Ah. pudieron. Nunca se habló de divorcio y el año son 35, porque Igual es llevan harto. 35 años. No, Hartos años, sí, pues. nunca se quiso casar, la verdad, no tengo idea por qué. Y Pero nunca habló de divorcio mi papá con mi mamá. entonces, hay hijos del primer matrimonio, Sí, que serían doña Lorena y don Cristian. Ustedes dos, Sí. del primer matrimonio. Y hay hijos de la segunda relación que tuvo con su mamá, con quien tuvo una relación de convivencia. Sí. Hay 4. 4 hijos. Marión, Tamara, Vanessa y Luis. Sí. Ya, perfecto. Todos los hijos heredan en igualdad de condiciones hoy. Así Sí. que son 6 herederos que tienen los mismos derechos sobre esta propiedad, que estarían ocupando los hijos y la ex conviviente. ¿Usted quiere que se venda esa propiedad, que se reparte esa propiedad? ¿Qué es lo que quiere, doña Lorena? en primera instancia que exijo yo que se venda, porque acá venimos por el caso de mi hermano que está en este momento en la calle. No tiene dónde vivir. ¿Y qué pasaría con doña Erika, conviviente durante 35 años, como dijo usted, de su padre? ¿Qué pasaría con ella en esa situación? Pero yo creo que ahí si se divide en partes iguales. ¿Y a ella la incluirían o la dejarían fuera? Yo creo que se tendría que incluir porque ella estuvo más tiempo que mi mamá viviendo con él. Cosa que cuando fue a nuestra casa dijo que mi mamá no valía nada para ella en lo legal. El legal, la parte legal. Porque ahí hay un arriendo que se está cobrando de una casa que hay arrendatarios que están recibiendo la plata. Y yo le decía que esa plata podía igual dividirse, pero ella dijo que la recibía la mamá. Es el único ingreso que mi mamá tiene. De una pensión que mi papá le dejó de 87.000 pesos. Sí, pero hay que ser claritos en eso, que entiendo la situación suya, de hecho yo estoy preguntando por los derechos de su madre, pero tal como señala doña Lorena, legalmente no le corresponde nada, eso es cierto, es así. Por eso que uno cuando las personas deciden vivir, tener una relación de convivencia sin casarse, uno les dice, están en su derecho, es su libertad, pero háganlo conociendo y asumiendo las consecuencias de vivir al margen de la ley que quedan sin protección legal. Entonces, efectivamente, su madre hoy día, a pesar de los 35 años que vivió con don Luis, no tiene derecho a herencia, no tiene derecho a ninguno de los bienes quedados al fallecimiento de don Luis. Entonces, cuando hacemos un llamado a doña Lorena, a don Cristiano, a cualquiera de los otros hijos, estamos apelando a la buena voluntad, no a normas legales. Decimos que no se va a vender la casa. Nosotros que nos pusimos de acuerdo y vamos a comprar su parte con Cristian, pero al evalúo fiscal O sea, la tasación que corresponda. que corresponde, después que se haga, obviamente, La posición la posición efectiva de mi efectiva, papá porque no hay no nada está de hecha. eso. No sabemos realmente quiénes son los herederos porque no está hecha. Claro. Los herederos son todos los hijos que el caballero dejó. Claro, pero no sabemos la posición efectiva. Hay que hacerla para saber legalmente, yo creo. Sí, tienen que hacerla,
Pero no va a variar o no debiera variar, Ah, ya. de acuerdo a lo que ustedes me informan. Debiera aparecer 6 herederos, que son los 6 hijos. Y ella dice y que todos nosotros heredan estamos... la misma proporción. Claro. Ella dice que nosotros, bueno, han hecho uso de 2 años de la casa. Pero mi papá fue un excelente papá. Yo creo que le corresponde más que, o sea, ¿con qué cara vienes tú a decir han hecho uso legal si nosotros tuvimos toda la enfermedad con mi papá? Uso económico, dije. Pero Económico. Económicamente nosotros igual te pagamos cuando llevaba ya a mi papá a quimioterapia. quimio nos cobrabais por la benzina. Cobrabais por la benzina. mi papá nos cobrabais por agonizando le dejarlo. cobraste por dejar a la Vanessa. Cuando mi papá estaba agonizando le cobraste por dejar a la Vanessa a su casa. Una hermana no hace eso. No Una recuerdo si le habré cobrado o no, porque montones de veces yo las llevé a ustedes para diferentes lugares. No. ¿Cuándo me has llevado, Lorena, por favor? Mi hijo te llevaba con tus hijas cuando se hacían reuniones en la casa. O sea, me y vaya a nunca- dejar de un cumpleaños a mi casa y por a el lo frío. mejor se cobró, ¿sabes por qué? En una oportunidad mi hermano tuvo un accidente de Que su también pierna, le porque él fue a sufre de cobrar al diabetes. papá. Y tuvo un accidente en su pierna, porque se le hinchó mucho y él estuvo en el traumatológico. Yo hablando con mi papá, porque nosotros teníamos comunicación a Le veces con cobraste él, plata por ir a dejar a tu Y- hermano. y lo fuimos a buscar a mi hermano en el auto y mi papá llegó y le pasó 10.000 pesos para que él tuviera Lorena, para remedios No seas y así. remedios y para la benzina. Lorena, no seas Cosa así. que después que yo llego a mi casa me llama mi hermana la más chica, Vanessa, reclamándome que por qué yo a mi papá le pedí plata cuando él está enfermo, cuando necesita ayuda y no tenía por qué yo haberle pedido plata No a sea él. así, Lorena. Entonces yo Tú le dije, llamaste a ¿cómo mi yo le papá? voy a pedir plata si él no tenía cómo irse? Y obviamente como papá, él se separó a los 15 años cuando tenía yo y mi hermano tenía 10, él nunca nos ayudó nada. Soy En mentirosa, toda Lorena. la vida, nunca nos Lorena, ayudó. no seas así. Nunca no puedes decir que mi nos papá no te ayudó. ayudó, Lorena. No, nunca No puedes nos decir ayudó. eso. Mi Vivieron papá en la vivió... casa. Mi mamá lo Con demandó, usted. nunca fue y mi mamá se cansó porque ella trabajaba turnos día y noche y él nunca. Es más, se llevó cosas de la casa, entonces nunca él ayudó en nada. Tu mamá cuando se la- falleció, ¿quién es la que le ponía las inyecciones a tu mamá cuando estaba enferma? Era yo. La ¿Qué que... tiene que ver eso? Ya, entonces no puede decir que Estuviste nosotros con siempre estuvimos al nosotros. lado de ustedes. Lorena, no seas así. Yo Mi papá nunca he siempre dicho estaba que no pendiente estamos. de ustedes. Mi mamá te ayudó con tu hijo cuando tú necesitabas. Y yo nunca he hablado, ¿qué dije yo? Ella podría entrar dentro de la... si se vende o no, porque Pero no yo puede no decir que mi tengo papá fue mal mala papá, porque mi relación. papá nunca fue mal papá con ustedes, Lorena. A los 15 años mi papá se separó y nunca más nos ayudó en nada. Mentirosa. Él tenía 10 años. Mentirosa. 10 años. Cuando yo Incluso empecé a les pololear dio- tenía 2 años cuando mi esposo Cuando tu mamá habló con falleció, él y lo conoció. Cuando tu mamá falleció, mi papá le cedió toda la herencia y mi papá no recibió nada de la herencia de tu mamá. Mi mamá, vivíamos en Carlos Ottolenghi con José Tobías, esa casa era de mi abuelo. Ahí vivían 3 hermanos. Nosotros igual es casa de mi Esa casa abuela. se vendió y obviamente se dividió en las hermanas, porque no era de mi mamá. Y nosotros cuando fuimos a hablar, ellas dicen que mi papá, supuestamente, cuando se estaba muriendo, que dijo que nosotros nunca íbamos a pedir esta casa porque él cedió esa parte. Que no entiendo qué parte puede haber cedido si esa casa era de mi abuelo. No es Nosotros esta herencia. casa igual es de mi abuela y fue herencia de tu abuela para tu mamá. Si dividía mi papá, no estaba es de mi casado con tu mamá. mamá. Es una casa de mi abuelo que se dividió entre todos los hermanos, que eran 4 ¿Y esa hermanos. casa se vendió ¿Se antes vendió? o después del fallecimiento de su madre? Antes que, de hecho, la mamá de ella estaba viva. Entonces Después- no le correspondía nada a su No, papá. pero ellas dicen que mi papá muriéndose dijo que nosotros nunca íbamos a pedir esa casa, la herencia, porque él tenía La esa herencia parte. de ellos fue después que la mamá de ellos falleció. Claro. Pero ahí no había herencia. Si esa casa es de mi Era de abuelo. mi abuelo. Pero usted y mi papá era el marido legal ¿Pero de qué tu mamá, tenía el que viudo. recibir mi mamá ahí? Si su madre obtuvo una herencia y dispuso de esa herencia en vida, es un bien propio y no le corresponde Estaba fallecida nada a la su mamá. padre. Si su madre recibe una herencia y mantiene en comunidad y ella fallece, ese bien que ella mantenía en comunidad pasa a ser parte de su herencia y si estaba con el matrimonio vigente Sí, con su sí. padre, el padre pasa hecho, a ser heredero de ella. Sí. Ah, De ya. hecho, mi papá tuvo que ir a una notaría por muy Pero lejos. ahí yo no tengo idea si él habló con ella o no habló con ella en el sentido cuando estaba ella viva o que él haya dejado esa herencia. Porque esa fue una casa de mi abuelo. Pero ustedes recibieron la herencia, no tu mamá. Mi mamá. No, tu Mi mamá, mamá estaba recibió esa fallecida. plata. No. Estaba fallecida No, tu la mamá. recibieron mi ustedes. mamá, No. Ustedes la recibieron. esa casa Ustedes, se tú vendió vivías en marzo y mi mamá falleció en septiembre. No. Bien poco importa a estas alturas en realidad la discusión que están teniendo. Mm. Y antes del fallecimiento de don Luis
¿Ustedes tenían una relación de mejor calidad o se llevaban como estamos viendo acá? Menos mal que se haya muerto ese viejo tal por cual para no verle la cara nunca más. Esas fueron las palabras en el funeral de mi papá. Pero después de lo acontecido, que no es para comentarlo, Disculpa la palabra, que Así nuestra no, casa era un prostíbulo. Es mentiroso, No es mentira. es mentira. Lorena, mi papá está agonizando y tú dijiste, llámame cuando se muera para ir. Y antes del fallecimiento de don Luis, ¿ustedes tenían una relación de mejor calidad o se llevaban como estamos viendo acá? No nos llevábamos mal, de hecho compartíamos navidades con su mamá, mi mamá, Sí, nosotros. porque han hablado de varios acontecimientos que aparentemente vivieron juntos. Sí, de hecho siempre, mi papá siempre lo incluía a todos los hijos, él hacía comida todos los domingos y siempre los invitaba a todos a comer. Independiente viviéramos o no viviéramos con él, él decía el domingo es familiar, vienen todos a comer, siempre estaba O pendiente. sea, de la papá. relación o el supuesto abandono del que usted habla con los años se reparó. Se nos íbamos, como reconciliaron. dice, todos los domingos a No, comer. ya Sí, no. íbamos septiembre, Ya, podíamos no ir todos a- los domingos, pero sí tenían una Septiembre, relación. hasta salíamos a veranear juntos. Tenían una relación con su padre. Sí. ¿Cuál fue el veraneo que ¿Cómo? tuvimos? Cuando El fuimos a último, sí. Quilimaría, A Pichidale, último. ¿Cuándo? A Quilimarí fuimos Una vez. a Cuando está la Pichidale, unión. Nosotros iba- siempre tuvimos Yo digo, relaciones es tan bien mala con la ella, relación toda que tenemos, chiquita. es tan mala la relación que tenemos que ella es la madrina de mi hermana más chica. Yo, Había relación. O sea, yo tengo había mala relación. a mis hijos los tuve chiquitos, era casi la edad de ellas, y ella me cuidaba a mis hijos cuando yo trabajaba. A eso me Entonces, refiero no era con- mala relación. A eso me refiero con que había una No relación. era mala Y si había relación. una relación con las hijas de su padre, de una segunda relación del papá, es porque había relación con el papá. Obvio. Obvio, si no, nosotros cómo vamos a tener relación nosotros con ellos sin pasar de alta a mi papá. Entonces, Sí. a lo mejor, claro, lo que usted me cuenta no lo pongo en duda. Ocurrió cuando el señor tenía a lo mejor 15 años. Pero hoy día, ¿qué edad tiene el caballero? Tendría 60. ¿Qué edad tiene hoy usted? ¿Yo? Sí. 47. Ya, o sea, estamos hablando de una, incluso vivió hasta de una con situación de nosotros. hace 30 años atrás, que parece que en los últimos 30 años se compuso en algo. Mi papá Por lo siempre- menos en algo. Siempre fue un excelente papá, siempre andaba pendiente de todos. De ella sí, ningún problema. Cristian Toda la vida. vivió con nosotros muchos años en la casa. Viví un año ahí en tercero un medio. Cuando me enojé con mi mamá, me fui a vivir con mi papá. Se fue a vivir con nosotros. Tuve un Había, año ahí. había relación. Cada vez que van dando antecedentes, va quedando en evidencia que sí había Sí una había relación con el relación. padre. A lo mejor no era la mejor relación del mundo, pero no era un padre absolutamente ausente que no existiera. Era un Había una excelente relación. papá. Para nosotros- ella fue excelente papá. Yo puedo verlo y lo puedo decir porque él mismo me decía No a mí... estoy calificando cuál relación fue mejor, No, de pero mejor para mí- calidad, ni cuál fue buena, cuál fue mala, sino que estoy diciendo que había una relación. relación. Le voy a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que conversó con ustedes y de tener más clara esta situación. A veces, Marisol, nos encontramos en situaciones donde queremos debatir sobre quién tiene más derecho y empezamos a cambiar un poquito la perspectiva de las cosas. Pero hay un hecho claro acá, práctico, donde, insisto, no sé si el caballero fue buen o mal papá, si fue mejor o peor con uno u otro, pero sí había una relación entre todos los hijos y había una relación con este padre. Había relación, de hecho hay un hecho que yo encuentro muy decidor, que es en el matrimonio de su hija mayor, él asistió, su pareja no fue invitada y al día siguiente su pareja Erika, fue a limpiar el lugar donde se realizó. O sea, como un gesto de ayuda, y era Erika quien cuidaba a los hijos de ambos cuando no podían hacerlo. Entonces sí había una relación y de hecho incluso ustedes me comentaron que se llevaban muy bien con Erika. Sí. Y ahí está el fundamento, no es la mera generosidad de por qué doña Lorena accede tan fácilmente a decir, a reconocer que a doña Erika le corresponde algo de esta herencia. Sí, porque según lo que conversamos y también con tu marido, Lorena, dice que se portó muy bien Erika con ellos y que había mucho cariño. Mi mamá hasta el día de hoy los quiere. Sí, claro, son 30 años conociendo a alguien, 30 años compartiendo con alguien. Es inevitable, yo creo, encariñarse o tener algún grado de afecto con De esa hecho, persona. en el funeral de mi papá, en el velorio, Lorena se puso a llorar y yo me acerqué y me dijo, es que nosotros quedamos solos. Yo le dije, no quedaste sola. Tienes a 4 hermanos y a mi mamá que siempre vamos a estar con ustedes. ¿O no te lo dije? ¿O En no el te lo funeral- dije? ¿En el funeral? Sí. En el funeral no fueron capaces de despedirse de nosotros. Pero ¿por qué no nos despedimos de ti? Di por qué no nos despedimos de ti. ¿Cómo nos trataban en la ¿Cómo casa? nos trataron antes que saliéramos cuando estábamos velando a mi papá?
¿Cómo los traté? ¿No será una persona que no sé quién fue que me empujó y dijo No, no fue un así. garabato Cristian y que empezó a mi decir esposo todo iba a lo- hablar porque lo habían dicho las chiquillas porque ellas también quieren harto a mi esposo y le dijeron que por qué él no hablaba cuando mi papá falleciera y mi esposo lo iba a hacer. Pero después de lo acontecido, que no es para comentarlo, Porque mi no van a esposo- quedar bien. ¿Por Si qué ustedes no lo voy a comentan, quedar no van a bien? quedar bien. ¿Por qué no voy a Porque quedar bien? Cristian nos trató disculpa la palabra, que así nuestra nos dijo. casa era un prostíbulo y que Menos mal que se haya muerto ese viejo tal por cual para no verles la cara nunca más. Esas fueron las palabras en el funeral de mi papá. Es mentira eso. no es mentira. Es mentira. No es mentira. No es mentira, Ella, un Cristian. familiar de ella, empujó a mi hermana y nos hicieron el vacío, se pusieron a tomar en el familiar de mi papá y eso nos molestó a nosotros. Como que estaban celebrando. Nosotros nos fuimos y el otro día le empujaron. Mi hermana se sube al auto y un familiar de ella le pegó un empujón. Estaba mi hija y todo. Y ahí empezaron a hacer un vacío, empezaron como a roces como de... para que Cristian, uno no se pusiera seas a pelear. así. Nadie les dijo eso. Cristian, no seas así. No seas sé así. hombre y Sí, di soy lo que hombre, tú ¿no? dijiste. Soy hombre. Di lo que dijiste adentro. Ah, sí. Nosotros, de hecho, contratamos como para el día de mi papá, obviamente iba mucha gente y contratamos hasta una micro para que fuera la demás gente. Las palabras fueron, nosotros estamos a pasar plata porque nosotros tenemos auto y nosotros vemos cómo llegamos. Ustedes arréglenselas solas. Porque ya había pasado el incidente No, anterior. eso fue el día anterior, que nuestra fue una prima de nosotros que nos ofreció el furgón. Lo otro, el día que mi papá falleció, estuvimos nosotros ese día y fui con Tamara, y que no me dejes de mentirosa, a hacer lo de los cuidados paliativos, que nunca se hizo durante el año que mi papá estuvo enfermo, y fuimos al hospital a hacer los cuidados paliativos. Estuvimos toda la tarde con él, yo me acuerdo que le di una jalea, estuvimos ahí conversando, estuvo mi esposo, y como que él tenía miedo de irse y no irse y todo, al final nos fuimos y le dije a Tamara, me voy a ir porque obviamente vivíamos en Maipú, cualquier cosa me avisas. Y ella no tuvo el problema de avisarme, por eso no había mala relación. No y me había- avisó, y yo te mi avisé. papá falleció. Yo te avisé, te dije, Lorena, mi papá está agonizando. Y tú dijiste, llámame cuando se muera para ir. No seas mentiroso. Sí, es no verdad. Lorena, seas esa fue mentiroso, tu- es esa fue tu mentira. respuesta. Le dije, me avisas por favor si a mi papá le pasa algo, ¿A y qué me hora- avisó. ¿A qué hora llegaste cuando mi papá falleció? Habían pasado 20 minutos y yo vivo en camino a Melipilla y ellas viven en Quintana Normal. No. ¿Sabes? Yo también veo ¿No muy será cerca de mi que hermana. cada uno debiera respetar la vivencia del otro y diferenciar su propia experiencia de la experiencia que pudo haber tenido los otros hermanos o los otros herederos? Aquí hay un matrimonio donde nacen 2 hijos, ellos 2. Después hay una relación de convivencia donde nacen 4 hijos, ustedes. Pero puede que la experiencia de ustedes como hijas de don Luis versus la experiencia de los otros hijos de don Luis sea diametralmente distinta, Marisol. Y eso no los convierte a unos... no es que uno tenga la razón y el otro esté equivocado, no es que uno diga la verdad y el otro mienta, sino que puede ser, es absolutamente posible que sean vivencias distintas, que sean comportamientos distintos, todos válidos. Pero lo que yo voy, si es un comportamiento distinto, cuando yo llegué, que ella me dice que supuestamente yo le dije cuando él muriera, yo llego, estaban afuera. No voy a Yo entrar lo en el vestí. detalle, no Sí, es no el entiendo. detalle Pero lo que yo lo estoy veía hablando. allí. Yo creo Entonces, que, eso es lo que digo. ahora el principal conflicto fue la vivencia previa a la muerte del papá, en donde están las hijas que vivían con él, que sienten que no hubo presencia de los otros hijos, y ustedes que en ese minuto recuerdan todo lo que vivió su mamá con la misma enfermedad, y eso les duele. Y eso no fue conversado. Y como no fue conversado, cada uno se quedó con las emociones y con los pensamientos que tenían del otro y nunca se transparentó. Ahora, hay que ser sinceros al decir que tú viste a tu papá, Lorena, muy bien, pasaron varios meses y la última vez que lo viste más o menos bien ya estaba muy deteriorado. Incluso tú me dijiste, me afectó tanto que tuve que salir a fumar. O sea, hubo mucho tiempo en el que no viste a tu papá y quizás ese tiempo es lo que ellas sienten que faltaron como hijos. Y por eso esta conversación se tiene que llevar ahora para decir, ¿sabes qué? Esa es la rabia que yo tengo esta otra rabia, pero finalmente el papá fue papá de todas. Y excelente Y papá. todos. Para usted. Para mí Para fue Pero excelente papá. distinto Pero no nosotros. imponga, no... O sea, para mí no- fue excelente papá. Para Sí, mí. pero para usted, insisto, y aunque parezca majadero, para usted. Mire, No señorita, imponga esa no calificación vamos a acordar a mi los experiencia. otros hijos, porque ellos pueden tener otra historia, otra experiencia y otra apreciación de los hechos. Y evidentemente para ellos, sí, fue un padre cercano, ya lo hablamos, lo conversamos, fue un padre presente, pero no fue tan buen papá como lo fue con ustedes, para ellos.
Aunque para usted diga, no, si fueron también buenos con ellos. Son distintas. Las personas tenemos derecho a ver las cosas desde distintas perspectivas y a sentir distinto respecto a algo. ¿Qué quería decir? Yo me acuerdo una vez que mi papá quería salir, yo tenía 10 años, cuando se estaban separando, porque vivía en la casa de mi abuelo. Ahí mi mamá lo echó y mi papá quería salir y le puso un combo delante mío y le reventó la nariz, ¿o no? Y por eso mi mamá lo echó y de ahí nunca más lo vi hasta el último que empecé a hablar con ella hace pocos años. Que yo no hablaba con él. pasaban peleando. Lo importante es que la cuenta no se la pasan entre ustedes. No, porque después yo hablé de hombre a hombre ese con hecho él. que usted recuerda Sí. es de su padre. Sí. Ninguna responsabilidad de eso tienen los 4 hijos que tuvo después. No, Ninguna. nos dejó abandonados los 10 años y después cuando yo tenía ya a mi hija lo empecé a visitar y lo hablamos una vez tomando un trago. Que Pero le no es dije y me culpa pidió de perdón y todo. nosotros. Pero hartos años que yo no lo hablé por lo mismo. Pero tienen una madre de sus hermanos, doña Erika, ¿Mm? que se portó bastante bien con ustedes, Sí, se ha portado que bien los conmigo cuidó, también. que les Sí, tiene cariño, sí. que le dedicó 35 años de su vida a su padre. Y tienen 2 o 4 hermanas más. Y eso es lo que queda de esta historia. Lo demás es parte del pasado. Y yo creo que aquí un factor que se ha tomado poco en consideración es que hay un hermano menor de edad y que el hermano incluso es menor que sus propios hijos. Entonces, él también quiere tener relación y conectarse con ustedes. Y si él ve a sus breves años esta disputa, va a ser muy difícil que se conecten nuevamente. ¿Él es Luis? Sí. ¿Qué edad tiene? 16. Sí. Yo creo que es muy importante lo que está diciendo Marisol y muy importante que tomen en consideración. O sea, ustedes pueden volver eterna esta discusión, tratando de convencer al otro que en realidad su papá no fue tan bueno, que sí, o que fue súper bueno, de que me dolió, de que no debiera dolerte, que dijiste, que no dijiste. Ya fue. Suelten ese pasado. Es normal que cuando ocurre el fallecimiento de una persona y estamos en todos los preparativos que significa el fallecimiento de una persona, llámese funeral, velorio, todo lo demás, ocurran momentos de tensión o que ocurran momentos de discusión, porque están todas las personas demasiado sensibles con los dolores demasiado a flor de piel, que a veces el dolor mal canalizado puede representarse como una rabia, como un enojo, como un culpable, como un no diste el ancho, no cumpliste con las expectativas. Pero eso es parte del proceso. No puede ser que estos últimos acontecimientos borren una historia que existe entre 6 hermanos, que ha sido una historia bastante buena. Sí, y eso es lo que duele más al ver esta familia, porque creo que ninguna de las partes ha podido hacer el duelo del papá. Con este tema de la casa es imposible cerrar el capítulo de mi papá vivió esto, hizo esto, murió, lo enterramos y podemos seguir con nuestra vida. Sigue levantado, entonces llevamos 2 años en donde no hay un duelo bien hecho. Yo estuve conversando y hay mucho dolor, hay muy poco proceso hecho porque es muy difícil cerrar un capítulo emocional si el capítulo físico no se puede cerrar. Entonces es muy importante que lleguen a un acuerdo para que ustedes puedan retomar su relación como hermanos. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Ya. Cuando usted me dice, doña Lorena, y me imagino que don Cristian está de acuerdo, en reconocerle a doña Erika derechos, ¿han pensado en una porción, en un porcentaje, en un monto? Si ella se hubiera casado con su padre, a ella le correspondería a lo menos el 25% del total de la herencia. No es el caso, pero solo se los digo como para que lo tengan como una referente. ¿Han pensado en algún monto, algún porcentaje? Si ella se hubiera casado con su padre, a ella le correspondería a lo menos el 25% del total de la herencia. No es el caso, pero solo se los digo como para que lo tengan como una referente. ¿Han pensado en algún monto, algún porcentaje? Yo digo que se divide igual. Que se divida en 7 y no en 6. Un Sí, séptimo. porque igual también pienso lo mismo porque estuvo a cargo mi papá, igual se portó bien con él. Eso O sea, estoy claro yo. Tenemos Y conmigo también se portó bien. un Cuando avalúo les fiscal de 31.373.592.
podríamos suponer que el avalúo comercial, estamos suponiendo, esto no es efectivo, debieran ser como 60 millones. Si lo dividimos en 7, serían 8,5 millones aproximadamente para cada una de las partes, incluida doña Erika. Y eso significaría que si doña Erika y sus hijos, doña Marión, doña Tamara, Vanessa y Luis, quisieran comprarle los derechos a ustedes, tendrían que pagarle aproximadamente 8,5 millones a cada uno de ellos. O sea, 8,5 millones para doña Lorena y 8,5 millones para don Cristian. La única forma de saber si estamos actuando en justicia y tenemos un precio justo es haciendo una tasación de esta propiedad. O sea, que vaya un tasador, vea las características de la propiedad y nos diga más o menos cuánto es el precio justo respecto a esta propiedad. ¿Por qué es lo más serio? Porque el avalúo fiscal no siempre es el doble o el triple, como la gente dice livianamente. Esta es una forma de tener un referente nomás. Pero el avalúo fiscal hay veces en que es el mismo precio del avalúo comercial. Y en algunos, excepcionalmente, incluso puede ser más bajo. Sí. Entonces, por eso es que es bueno que haya un tasador que determine cuánto es lo que cuesta. Determinado lo que cuesta, se determina, al dividir por 7, cuál es el monto que les corresponde a ellos. ¿Eso es lo que ustedes quieren hacer? O sea, nosotros queremos sí o sí comprar la parte de ellos, nosotros no queremos vender la casa, mi mamá no quiere. ¿Estarían ustedes dispuestos a que se realice entonces una tasación de este bien y se determine cuál es el monto y por lo tanto ustedes entienden también que eso demora un tiempo en solicitar un crédito, obtener el dinero o la forma que sea para poder pagarle? ¿Estarían dispuestos a venderle a sus otros hermanos la porción que les corresponde a ustedes en la herencia? En un precio no quieren vender, obviamente estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces vamos a realizar una tasación del inmueble para determinar cuál es el valor de cada uno de estos séptimos y determinado ese valor, ustedes nos dicen si están en condiciones de comprar inmediatamente o si van a necesitar un tiempo para reunir el dinero y hacerle la oferta a la contraparte. ¿Les parece? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Que les vaya bien, ojalá que tomen en consideración lo que comentó Marisol, nuestra psicóloga. Creo que aquí hay mucho, si uno pone en la balanza, hay una rabia reciente, pero hay una historia muchísimo más larga de cariño, de unión, de familia, que una casa no les haga perder esos recuerdos. Y con esto cerramos la sesión.